Muy buenas chicos, ¿cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Hoy traía otro vídeo pensado que iba a grabar, pero viniendo a casa del estudio en el autobús, estaba reflexionando un poco el cómo percibía yo mi vida antes de empezar con todo el tema de desarrollo personal, todo el tema de, sobre todo de vídeos y de libros, y cómo la percibo a día de hoy, ¿no? El cómo, pues podía a lo mejor el ver toda esa tercera dimensión que me rodeaba antes y cómo la puedo percibir a día de hoy. Aunque es totalmente diferente y seguramente para muchos mi tercera dimensión de antes era mejor por estar todo el día comiendo, cenando por ahí, todo el día fumando sisas, todo el día saliendo de fiesta, yendo de cervezas, con un grupo de gente, con otro grupo de gente, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay nada en el mundo que pudiera hacerme tener ganas de volver a esa tercera dimensión comparado con la que tengo a día de hoy, con lo que me aporta sobre todo, con la paz que me hace sentir a día de hoy, ¿no? Esa paz interna que tanto deberíamos buscar. Traigo un pequeño resumen porque considero que hay unas cuantas cosas que no me quiero saltar y luego me voy por las ramas y al final pues me acabo saltando normalmente varios puntos de los que me hubiera gustado hablar. Hubo un tiempo en el que veía la realidad, por así decirlo, esa tercera dimensión como la mayoría de la gente, como la mayoría de la sociedad. Que no digo que esa visión esté mal, sino que simplemente con mi yo de ahora pues no funciona y no va. Creía que lo que percibía con mis sentidos era lo único que existía. Todo lo que percibía por mis 5 sentidos, pensaba que no había más allá, no había nada más. Aunque siempre he tenido ahí como un poco ese sentimiento de que me faltaba algo, yo creo, por decirlo de alguna forma. Antes pensaba que el mundo exterior y todas las circunstancias que me rodeaban determinaban mi vida y que era algo fijo y que no podía cambiar. Pero la verdad es que todo dio un giro de 180 grados cuando empecé a mirar más allá, cuando gracias, como decía, a libros y a vídeos, a escuchar a otro tipo de gente, empecé a ver que sí que hay algo más allá. Cuando comprendí que lo que vemos en nuestra tercera dimensión no es una realidad absoluta, sino que es, como dicen muchos, una ilusión. Hoy me gustaría hablar de cómo dejé de ser prisionero, porque a día de hoy lo veo totalmente así, de esa percepción limitada que tenía de la tercera dimensión y cómo espero que este mensaje llegue a resonar con alguien y deje de ser ese prisionero para romper con ello, para romper con esa ilusión y empezar a crear su realidad que realmente es la que le gustaría tener. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram por si quieres ir a darme un follow también por ahí. Volvemos a subir reels, volvemos a subir clips de los vídeos y subir algunos reels que no me dan a lo mejor para un vídeo de largo formato, que bajo mi punto de vista es lo que más me gusta. Así que si queréis ver otro tipo de contenido y un poco más de mi día a día, pues también podéis seguirme por ahí en Instagram. Como decía antes, percibía totalmente la tercera dimensión de una forma radicalmente opuesta a como pienso a día de hoy. Antes vivía creyendo que la realidad era fija y que lo que veía o por cualquiera de los 5 sentidos era lo único que existía. Pensaba que el tiempo era totalmente lineal, que estaba el pasado, el presente y el futuro en una línea totalmente horizontal, ¿no? Que todo tenía que seguir un orden lógico y que tenía unos tiempos también
lógicos. Pensaba que mis circunstancias definían mi vida y llegué a pensar también que en lugar de entender que era yo quien las creaba, como pienso a día de hoy, como decía, todas esas circunstancias que me habían tocado vivir, ¿no? Pobrecito de mí, pues eran las que me iban a acompañar el resto de mi vida y que había muchas de ellas que no podía cambiar. Aunque dentro de toda esa visión, esa percepción de la tercera dimensión, siempre me he sentido diferente a muchísima gente de mi entorno, ya que pues he seguido un camino, los que hayan escuchado algo de mi historia, pues un camino totalmente diferente, gracias también en gran parte al emprendimiento, ¿no? Con el tiempo empecé a darme cuenta que desde bien pequeño nos educan para ver el mundo de una forma bastante limitada. Y digo, nos educan desde pequeño porque incluso tus padres, que lo hacen totalmente sin querer, por así decirlo, ya que su visión es totalmente correcta y ellos lo han hecho lo mejor que ellos han podido y lo han hecho en base a sus creencias y a su visión de la vida, con lo cual no es que si tú tienes una visión diferente ahora sea mejor o peor, simplemente es diferente, pero desde pequeñitos nos educan para tener una forma de pensar limitada, nos enseñan que la realidad es objetiva, cuando la realidad es totalmente subjetiva y sobre todo completamente moldeable. Nos dicen que nuestras circunstancias nos definen. Una frase que yo he escuchado muchísimo porque te toca vivir en la familia que te toca vivir en los barrios o en las ciudades que te toca vivir y eso que me considero un privilegiado por donde me he criado, por cómo me he criado y por todo lo que me han dado, ¿no? Pero te hacen creer eso, que las circunstancias te definen cuando en realidad somos nosotros los que creamos cada una de esas circunstancias, sea de una forma consciente o sea de una forma inconsciente. Nos hacen creer también, o yo antes creía por lo menos, que estaba totalmente separado de aquello que quería, que era totalmente incapaz de llegar a alcanzar eso. ¿Por qué? Porque estaba muy alejado de mí, cuando en realidad ya somos uno, ya somos eso que queremos, ya somos uno con ello en otras dimensiones. Como sabemos, si hay algún deseo que se te ha pasado por la mente, eso es que alguna de tus versiones ya lo ha logrado, porque si no, no habría pasado por tu mente. Cuando entendí todo esto, que lo que he dicho que es totalmente al revés de cómo nos han educado a como pienso a día de hoy, empecé a cuestionarme todo, empecé a observar mi mente en lugar de identificarme con lo que había dentro de ella. Antes de empezar a remodelar todo lo que había aquí dentro, lo primero que hice era identificarme con otra versión de mí. Y esa otra versión de mí tenía otros muebles dentro de la cabeza, por así decirlo. Cuando hice eso, la verdad es que creo que di un paso totalmente radical, di un cambio a mi vida totalmente radical, sobre todo por empezar a identificarme con otra forma de pensar, con otra forma de percibir las cosas, con ver más allá de esa tercera dimensión, ¿no? Empecé a ver que había muchísimas cosas que no encajaban conmigo. ¿Por qué no encajaban conmigo? Porque mi antiguo yo ya no era. Mi antiguo yo ya no estaba, simplemente había muerto, yo ya era otra persona. Yo ya me identificaba totalmente con otra persona, entonces por eso todo aquello que estaba a mi alrededor no encajaba conmigo. Lo primero que yo creo que hice fue dejar de reaccionar a mi tercera dimensión. Y ya no es solo eso, sino que empecé a crear desde la quinta a la cuarta y después empezó a verse los reflejos en la tercera dimensión, cosa que sigo haciendo a día de hoy, vamos. Cosa que sigo mejorando, ya que cada día, aparte de que llevo muy poco en todo esto, por así decirlo, y cambiando muchos hábitos y muchas creencias que llevan 30 y pico años instaladas en mi cabeza, con lo cual por eso digo que llevo poco y que sigo haciéndolo. Pero creo que di un paso muy grande al identificarme con mi otro ser, con mi yo superior y sobre todo empezar a hacer que mi imagen
empezara a tener unas posturas diferentes enfrente a ese espejo del que ya hemos hablado. Con lo cual es cuestión de tiempo que mi reflejo haga exactamente lo que está haciendo la imagen. Y ahí empezará a materializarse aún más cosas de las que ya se han materializado. Comprendí que la realidad física es solo un efecto, como digo, que todo lo que yo veo ahí fuera es un resultado de lo que hay aquí dentro. Reprogramé mi subconsciente, o empecé a hacerlo porque sigo haciéndolo, empecé a cambiar mis creencias para cambiar mi mundo exterior. Empecé primero a cambiar mi mundo interior, ¿no? Como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, como ya hemos hablado. Y lo primero que tienes que hacer es cambiar la causa para que el efecto cambie. No vas a poder cambiar un efecto que es algo exterior con algo exterior. Lo podrás hacer momentáneamente, pero tarde o temprano eso volverá a lo de antes o incluso peor. Eso lo podremos explicar en un vídeo más adelante. El ejemplo claro es la lotería. Aprendí también a ver más allá de lo visible, por así decirlo. Esto no es que cogiera superpoderes, sino que dejé de depender de mis 5 sentidos. Y sobre todo es que empecé a observar la energía de detrás de cada cosa, por llamarlo de alguna forma. Y como un último paso de lo que empecé a hacer, empecé a actuar como si ya estuviera viviendo la realidad que quería. Para mí el paso más importante. Cuando haces todo esto, créeme que tarde o temprano las cosas empezarán a alinearse. Empezarán a aparecer las circunstancias, las situaciones y las personas necesarias para que tu reflejo haga la misma postura que tu imagen lleva tiempo aguantando. Verás que todo empieza a alinearse y toda esa energía que estaba en esas dimensiones superiores, después de tanto tiempo condensándose, empieza a verse reflejada en tu tercera dimensión y empezarás a percibir, por tus 5 sentidos todo aquello que llevas tanto tiempo viviendo aquí dentro. Si sigues viviendo en la tercera dimensión como si fuera lo único que existe, si sigues viendo únicamente todo lo que te rodea, como si no hubiera más allá, como si no pudieras cambiarlo, vivirás atrapado en esa ilusión que tú mismo has atraído, cada una de las circunstancias, situaciones y personas que tienes a tu alrededor. Y sobre todo, seguirás reaccionando a lo que hay ahí fuera. Seguirás viviendo en todos esos efectos. Seguirás intentando cambiar seguramente efectos con efectos y verás que no sirve, aunque sea por un tiempo determinado, que si veas, a la larga te darás cuenta de que no. Pero si consigues empezar a ver más allá, silenciar lo que percibes por los 5 sentidos y a crear desde dentro, entonces te vas a dar cuenta que todo va a comenzar a cambiar. Vas a ver mucho caos, muchísimo, estoy 100% seguro, porque todo eso que has revuelto aquí dentro también va a hacer que se revuelva todo lo de fuera y todo se tiene que asentar y se tiene que asemejar con lo nuevo que tienes aquí dentro. Hoy mi vida es completamente diferente porque dejé de ser un espectador, como creo que decía antes, y me convertí en el jugador del partido. En vez de estar viéndolo por la televisión, decidí dar un paso adelante y empezar a jugarlo. Y créeme que si yo pude, cualquiera puede y tú totalmente incluido. Así que si estás en ese punto, atrévete, vete dando paso a paso. No tengas miedo, pero sobre todo da el primer paso que seguro que sabes cuál es. No dejes más tiempo. Da ese primer paso y empieza a identificarte con el yo que de verdad quieres ser. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si te gusta este contenido, incluso envíaselo a alguien si conoces que está en esta situación o crees que le puede resonar el mensaje
y nos seguiremos viendo por ahí en mi Instagram José Hernández Kaizen y por aquí en el próximo vídeo en YouTube. Chao, chao.